El Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que se encuentren muy bien, que todo esté fluyendo. Qué bueno volverlos a tener aquí en el canal. Y el día de hoy vamos a hablar de qué es el estructuralismo basado en el autor Levi Strauss. No sé si lo dije bien, igual ahí les voy a dejar cómo se escribe porque bueno, malo para la pronunciación. Y en esta ocasión me van a acompañar unas colegas mías, se llama Daniela y Alison, que hicieron un video muy bien explicado y muy bien estructurado. Y pues yo lo miré y dije, hey Steve, ¿por qué no le decimos a ellas que nos pasen el video y lo ponemos aquí en este canal para que no se pierda? Ellas me hicieron el favor, accedieron y me dieron el permiso pues para presentarlo. Entonces está muy pero muy bueno. Mil gracias si me están viendo ellas por ahí. Yo sé que sí. Entonces empecemos. Hola chicos, el día de hoy hablaremos sobre algo muy importante que nos ayudará a entender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Seguro recordarán la evolución y a Darwin y postulados evolucionistas que nos enseñaron en el colegio para entender cómo hemos evolucionado como sociedad. Lo que no sabíamos es que existen diferentes postulados y teorías que hablan al respecto, como la teoría del estructuralismo, que veremos el día de hoy con el señor Levi Strauss, uno de los mayores exponentes de esta teoría, y cómo él la explica desde la cultura y los mitos. Para eso veremos un video que nos ayudará a entender un poco mejor lo que estoy hablando. Soy el señor Levi Strauss y trabajo en un proyecto llamado el estructuralismo, que estudia y analiza desde postulados filosóficos la condición humana, con la base de hacer intangible cualquier producto cultural y entendiendo la cultura como un sistema ordenado bajo posiciones binarias diferentes. Mientras realizaba mi trabajo de campo, pude recoger algún material que nos puede servir y puede ser un claro ejemplo de poder entender mejor este proyecto. Trabajo de campo. La traducción de las lenguas nos permite hacer una estructura lingüística humana, y esto mismo ocurre con la cultura. Analizar la cultura del otro se puede también entender como un modo de traducción a códigos culturales, y así podemos realizar estudios de las formas de vida de los grupos humanos. Mi trabajo de investigación iba más allá. Era estudiar los pueblos agrófonos, que estos se encontraban fuera de las civilizaciones occidentales. Y se decía que estos pueblos no tenían historia, y considero que borrar la inexistencia de un pueblo es borrar su cultura. En la investigación de los pueblos pude analizar y estudiar el sistema simbólico en el mito, siendo este la forma en la que el ser humano cuenta lo indescriptible, con estructuras inconscientes del pensamiento humano. Y así podríamos entender el estructuralismo como forma de analizar el lenguaje de la cultura y sociedad. Después de ver este corto video podemos entender un poco mejor lo que planteaba el señor Levi Strauss y cómo a través del trabajo de campo mostraba la importancia de investigar la cultura y los mitos, ya que desde allí se entendía mejor cómo hemos evolucionado como sociedad. Además, cabe añadir que teorías como la evolucionista habían dejado de lado esto, ya que centraba sus investigaciones solo en Europa, dejando de lado la importancia de entender cómo las demás comunidades se habían desarrollado y cómo éstas desde sus mismos parámetros entendían la concepción del mundo. Ahora bien, otro aspecto que analizó el señor Levi Strauss es el tótem. El tótem es un objeto representativo de las comunidades originarias y que explica cómo a través de este objeto se representa el vínculo entre las comunidades, por lo cual esto se convirtió en un objeto simbólico de la misma comunidad que ayudaba a entender cómo éstas se relacionaban. Para finalizar, podemos ver que en la antropología el trabajo de campo es esencial, ya que en las diferentes teorías, como lo vimos en el evolucionismo, difusionismo, particularismo histórico, funcionalismo, esta es importante.
para entender el rol que cada persona tiene dentro de una cultura, dentro de una sociedad, dentro de su pueblo. ¡Wow! ¿Qué tal estuvo? Muy interesante, ¿cierto? Y muy bien explicado, muy bien estructurado. Quiero hacer un anexo. Para Levi Strauss debe haber una comprensión de la mente humana desde una parte histórica, social y cultural. Y además dice que existe una multiculturalidad. ¿Pero qué es la multiculturalidad? Es el derecho a ser diferente y el respeto entre las diferentes culturas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Yo sé que sí. Igual les dejaré otra vez acá las redes sociales de nosotros tres, por ahí aparecerán. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en el próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.